Está con nosotros el diputado provincial Rubén Galassi. Bienvenido, diputado. Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Todo bien. Nos estamos convidando con un rico vino de Casa Qatar, al diputado Rubén Galassi, que en un ratito te vamos a contar algunas promos interesantes que tiene Casa Qatar. ¿Hay reforma o no hay reforma? Bueno, hemos hecho todo lo posible para que haya, pero nuestra Constitución, para poder reformarse, necesita de mayorías especiales y hoy objetivamente no lo estamos consiguiendo. Cuando digo no lo estamos consiguiendo, hablo del oficialismo, del Frente Progresista. Para reformar la Constitución se necesitan 34 votos en diputados y 13 en el Senado. Hoy el proyecto, el mensaje del Ejecutivo está en diputados. No tenemos, claramente esa cantidad de adhesiones porque ya Cambiemos, el justicialismo se ha manifestado, incluso el interbloque que conforma a Rubén Giustiniani con Delfrade, que son 4, también plantean una reforma total, es decir, o por los tiempos o por el enfoque no nos están dando el apoyo. Así que bueno, vamos a insistir, pero también hay que ser realistas, hoy los 34 votos no están. Que usted diga esto significa, de alguna manera, que se están bajando los brazos ya. No, porque la idea de reformar la Constitución la vamos a tener siempre. También creo que no tiene ningún sentido yo decir hoy que tenemos más votos de los que tenemos, cuando los demás ya hablan por sí mismos. Es decir, más allá de lo que yo diga, Cambiemos habló, el justicialismo habló, el interbloque habló, y en esto es matemático, más allá de la definición política. O se llegan a los 34 votos o no se llegan. Y hoy, con voluntad expresa de tratarlo, podemos estar en torno a los 25 votos. ¿Qué opina de lo que estuvimos viendo recién? O sea, de lo que sucedió ayer en el Congreso Nacional y la decisión de Macri hablábamos el otro día, de subirla a Cristina nuevamente dentro de la compulsa para el 2019. A mí lo que me preocupa es el rumbo del país más allá de los nombres propios. Me preocupa porque entiendo, le preocupa a todos los argentinos, o por lo menos a la gran mayoría. Creo que hay un sector que está muy contento y muy feliz con el rumbo del país. Son los que están haciendo desde hace 2 años y medio grandes negocios con este proyecto, que yo lo defino como un proyecto económico. No lo veo a Macri que represente un proyecto político, por lo menos en el sentido que quienes militamos en política entendemos la política, es decir, una idea para transformar la realidad, por lo menos así lo vemos nosotros, en beneficio de la mayoría. Esto es un proyecto económico que llegó al gobierno, es verdad, a diferencia de otros momentos de la historia argentina, por el voto democrático. Tiene esa legitimidad, pero creo que ha venido a modificar una estructura de distribución de los ingresos y lo están consiguiendo. Lo están haciendo vía las tarifas, lo están haciendo vía una escandalosa devaluación, como sucedió hace 20 días, y lo están haciendo modificando la estructura tributaria, pero no para beneficiar a los que menos tienen, sino para beneficiar a las mineras, para beneficiar a sectores del campo. Es decir, un proyecto claramente con una idea económica que el tiempo político le dirá cuánto van a estar gobernando la Argentina. Pero creo que ya con 2 años y medio han cambiado bastante la redistribución, o han redistribuido los ingresos para favorecer a los sectores más concentrados en perjuicio de la mayoría. Vía decreto, además, están permitiendo cosas que son escandalosas, que hoy no trascienden porque involucra a los mismos protagonistas, como la fusión de Telecom con Cablevisión. Y eso se hace vía decreto. Así que creo que están cumpliendo las metas que este proyecto económico se propuso cuando empezó a disputar poder en la Argentina. Ahora, este perfil de gobierno que usted describe, que me parece que compartimos todos acá, tiene por lo menos 2 miradas, la mecha corta y la posibilidad de una explosión social porque está dejando mucha gente afuera. Y en ese sentido la pregunta es, si quiere meterse en otro partido, opinar sobre otro partido, ¿cómo observa el rol del radicalismo formando parte de este gobierno? Primero, yo aspiro a y estoy convencido que así va a ser, que este gobierno va a llegar al 10 de diciembre del 2019 y debe llegar porque
que respetar la institucionalidad. Y además porque las fracturas, nunca a mí se me ocurriría empujar ese camino, siempre termina perjudicando a los que menos tienen, nunca a los que están bien. Así que creo que hay que trabajar al revés, marcando las diferencias, denunciando lo que es este proceso político, más económico que político, pero al mismo tiempo construyendo una alternativa. Yo lamento que el radicalismo nacionalmente, porque en Santa Fe hay otra realidad del radicalismo, esté acompañando este proceso. Anoche también, yo estuve entre los que vieron el reportaje que hicieron, en realidad más que el reportaje, el monólogo de Carrió, tanto que criticaban las cadenas, a mí tampoco me gustaban las cadenas de Cristina. Carrió en TN últimamente está utilizando ese cable para hacer una especie de cadena, porque prácticamente no le pregunta ni expone. Y es muy difícil de defender, porque la realidad los contradice todos los días. O sea, insisto, vuelvo al principio. Las tarifas, había que generar un sistema diferente, porque si no, no iban a alcanzar los subsidios para sostener el régimen tarifario del gobierno anterior. Pero en lugar de haberlo hecho gradualmente y haber establecido un criterio de pasar de un subsidio universal, que sobre todo favorecía al distrito de Capital Federal y Gran Buenos Aires, lo hicieron de golpe y para todo el mundo, o sea, de la peor manera. Entonces es obvio que hoy haya muchos sectores sobre todo de trabajadores, al que le ponen un techo en la discusión paritaria, sectores de las pymes, el que tiene una carnicería, el que tiene una heladería, el que tiene un bar, que se les haga cuesta arriba todo esto. Entonces, no cuesta arriba, casi imposible de transitar. Pero este es todo un proceso político que creo que va a llegar a su fin, no tengo ninguna duda, el 10 de diciembre del 19. El desafío... ¿Qué frase esa? El desafío de todos los que creemos que este gobierno no tiene futuro en Argentina es construir una alternativa superadora. Ese es el gran desafío. Y que no se hace la construcción de un proceso superador se hace mirando para adelante, no con el espejo retrovisor. ¿Se está construyendo una alternativa? Bueno, ya llevan 2 años y medio, falta 1 y medio, sí, a la vuelta de la esquina hasta el 2019. Sí, perdón, un año nada más. Un año falta. Lo importante es tener la vocación, la voluntad. Creo que hoy se ha dado un paso importante. La mayoría de los sectores que cuestionamos este modelo económico acertamos en el diagnóstico. Creo que ya eso por lo menos es un punto de coincidencia. Y después habrá que elaborar una propuesta superadora, que deje de lado las miradas personalistas y que pensemos los argentinos alguna vez en que podemos construir una realidad diferente para todos sin estar pendiente de algunos iluminados o iluminadas, y que sea un proceso más colectivo, en donde se pueda pensar en un auténtico federalismo, se pueda pensar en un manejo austero de la cosa pública, se pueda pensar en utilizar los recursos del Estado no para favorecer a las mineras, a los grandes pools de siembra, porque cuando hablamos de las retenciones hay que distinguir a lo mejor entre el pequeño productor agropecuario de los grandes pools de siembra. Entonces, con esa mirada creo que se puede construir una alternativa diferente. ¿Cómo le parece que está actuando el gobierno de la provincia de Santa Fe al respecto? Digo, coincidimos en el diagnóstico de lo que está pasando a nivel nacional y que el gobierno tiene que llegar, que falta 1 año y medio, que hay que construir una fuerza opositora que dispute. Mientras tanto hay gente que no puede pagar la luz, que no llega a fin de mes, uno ve en los comedores la cantidad de gente que hay y demás. ¿Está el gobierno de la provincia de Santa Fe auxiliando a los que peor le están pasando de la manera que te parece que hay que hacerlo? Sí, creo que tenemos una gran inversión social dentro de lo que puede un Estado subnacional. Seguimos nosotros, a diferencia de lo que hemos escuchado por estas horas a la gobernadora de Buenos Aires, apostando a la educación pública, seguimos apostando a la salud pública, que también hoy empieza a recibir a muchos sectores que eran asalariados en blanco, que le está costando afrontar los costos de la salud pública, aún teniendo obra social, porque o pueden ir al médico, pero se les hace difícil comprar los medicamentos. La provincia tiene una red de asistencia social
Y respecto a las tarifas, es también discutible, o sea, el Estado santafesino es la empresa del Estado santafesino, que en definitiva es de todos los santafesinos, es distribuidora, o sea, compra la energía y sería multiplicado por 10 el costo de esa compra. Lo que pagaba hace 2 años atrás 1.000 millones de pesos, hoy lo paga 10.000 millones. Y además de los subsidios diferenciados que tienen hoy los que viven en Buenos Aires, sea capital o el Gran Buenos Aires, también tiene que ver con el costo que tiene el servicio en Santa Fe. Si nosotros, la empresa provincial de la energía, solo tuviera que proveer energía a los que viven en la ciudad capital, aquí en Santa Fe, o a los habitantes de Rosario, el costo sería mucho menor. El tema es que tiene que llevar la energía a 363 pueblos. La EPE tiene 50.000 kilómetros, es decir, puede dar la vuelta al mundo con uno de los cables, le sobra 50.000 kilómetros de tendido de red. Entonces todo eso tiene un costo operativo, que por eso siempre tuvimos una energía más cara. Entonces, si queremos construir un país federal en serio, se tendría que al revés, no subsidiar a Capital, donde tienen en una manzana cientos de clientes, y subsidiar a provincias como Santa Fe, Chubut, Córdoba, que tienen que llevar energía a las grandes ciudades, pero también al pueblito donde viven 300 habitantes. Pero mientras esto pasa, mientras el gobierno nacional quita todos los subsidios de la energía, ¿no tendría que, no está en capacidad el gobierno de la provincia de alivianarle la tarifa? Que hoy estamos tratando de pensar algunas alternativas más, pero hoy Santa Fe tiene tarifa social, que es mucho más que la nacional. Se ha planteado un plan para las pymes también de descuentos y de pago en cuotas, es decir, se está encima de los que tienen dificultades. Obvio que cuando el aumento del proveedor mayoritario de la energía es tan extraordinario, bueno, hay que ver cómo reacomodar los recursos. Si seguimos por este camino, habrá que buscar alternativas. De hecho, el agua potable también está aumentando, pero este es otro debate. O sea, es verdad que para algunos, los que viven en esta ciudad, los que viven en Rosario, los que viven en Rafaela, ha aumentado el agua. Pero tenemos 30% de habitantes en Santa Fe que tienen que ir a buscar el agua con bidones. Y para eso hoy, por primera vez en la historia de Santa Fe, se están construyendo acueductos. El que va a Rafaela y pasa por un montón de pueblos, sale 3.500 millones de pesos, y eso lo pone el Estado santafesino. Entonces digo, hay que contar toda la... ¿Estás conforme? ¿Te parece que está bien actuando? Yo me gustaría que fuera diferente, pero también creo que es injusto cargarle todo a quien solo distribuye y sostiene una estructura de servicio en un territorio vastísimo. Igual creo, a diferencia de lo que uno escucha en el gobierno nacional, creo que estamos dispuestos y estamos discutiendo con el Ejecutivo algunas alternativas. Por ejemplo, de que se puedan financiar las obras necesarias de infraestructura sin que eso se le cargue directamente al costo. Una pregunta que es política, pero obviamente que está pensada en la gestión de lo que viene. ¿Hay espacio para la tercera vía en el país y en la provincia de Santa Fe? ¿Para un tercer espacio para la Avenida del Medio? ¿O hay que polarizar, como en algún momento planteó Contigiani, el candidato del Frente, que es y usted también lo planteó, me parece? Yo entiendo y hablo por mí, si bien hay otros compañeros y compañeras que comparten, que el 2019 nos pone ante una situación particular y que creo que hay que priorizar construir una alternativa que ponga fin a este proyecto económico. Que polarice con este proyecto económico. Sí, que construya una alternativa a este proyecto económico y que después, ya con otra realidad social y económica, uno puede ir perfilando, planteándose otros objetivos más ambiciosos. Y lo que pasa es que, aparte, con su respuesta me queda la segunda pregunta. Está claro que con Cambiemos no es. No. Porque Cambiemos es lo que hay que confrontar. No, pero entonces, claramente. Con sectores del PJ, del kirchnerismo, bueno, de los sectores sociales. De los sectores progresistas, o sea, y definiendo un programa. El problema que tenemos los argentinos, y yo los entiendo a ustedes, los periodistas,
es que siempre queremos poner el caballo, o sea, el carro delante del caballo y buscar los nombres propios antes de las propuestas. Yo lo que planteo, y mucha gente del socialismo planteamos, es que definamos un objetivo de país en donde haya una verdadera reforma tributaria, en donde haya un verdadero federalismo, en donde haya, como dije antes, un manejo austero de los recursos, en donde el Estado sea un actor protagónico, porque donde no está el Estado siempre las diferencias son a favor del más poderoso, en donde recuperemos la educación pública y después a esa idea sumar todos los que estén dispuestos a sostenerla. Y creo que hay que hacerlo con generosidad. Yo lo dije hace mucho tiempo. Si antes de empezar a establecer un programa nos empezamos a hacer el ADN cada uno a ver si coincidimos un 100%, nunca vamos a llegar a ningún lado. ¿Es sí o sí con el peronismo? A ver, es sí o sí con todos los que estén dispuestos, pero nos guste o no nos guste, o sea, la mayoría del pueblo argentino está culturalmente marcado por un movimiento como el justicialismo. Entonces, negar esa realidad es tapar el sol con la mano. Nosotros, creo que aquí en Santa Fe, tenemos grandes posibilidades de ganar la intendencia con Emilio Jatón. Y vamos a trabajar para eso. Y no tengo duda que, además de los votos socialistas, de los votos progresistas, de los votos de muchos radicales, va a haber muchísimos votos de gente que no sé si serán estructura orgánica del justicialismo, pero que su corazón está en el justicialismo, sí. El Frente Progresista lo ha tenido siempre. Sí, yo lo digo, perdón. Sí. Chiqui González, si quieren... Es de raíz peronista. Es casi un símbolo del Frente Progresista por lo que ha hecho culturalmente por esta provincia. Y bueno, en su juventud militaba en el justicialismo. Pablo y bienvenida Faría. Que hoy Pablo Faría y tantos otros. Usted estuvo en Portugal y resaltó lo que significa la confluencia de un montón de pensamientos iguales, hablar el mismo idioma, como se dice en la política. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil a un año todavía ponerse de acuerdo en eso? Lo valioso de Portugal es que priorizaron programas de gobierno y eso permitió saldar las diferencias históricas que tenían todos los partidos, desde el Partido Socialista Portugués hacia la izquierda, y pudieron converger. Yo antes escuchaba el ejemplo de Portugal, que se constituyó... en realidad no es una coalición, sino que todos los partidos que están a la izquierda del Partido Socialista lo apoyaron para que llegue al gobierno. Más o menos lo que hoy sucedió en España. Y ese apoyo, ¿a cambio de qué? No de un cargo más, un cargo menos, sino de un programa. Los partidos verdes reclamaron una ley de bosque que Portugal no tenía, el Partido Comunista exigió una serie de cuestiones vinculadas al mundo del trabajo, y lo que es hoy el espacio en Portugal parecido a Podemos en España, es decir, los movimientos que surgieron después de la crisis del 2009, del 2010, también hicieron sus planteos y está por escrito. Claro, ellos tienen la ventaja de que son gobiernos parlamentarios. Claro. ¿Qué quiere decir esto? O sea que el gobierno lo sostiene el acuerdo parlamentario, no la elección de un presidente, que nosotros lo hacemos cada 4 años. Está bien, pero con el acuerdo parlamentario hoy en España, o sea, mañana mejor dicho, se va a destituir seguramente un presidente que es tratado de corrupto y que es el sumum, digamos, de toda la política neoliberal española. Es el jefe de gobierno, pero por eso digo, es un sistema diferente al nuestro. En Argentina nos obliga a construir herramientas electorales. Esa herramienta es una interna, es una primaria abierta. Puede ser, o puede ser un gran frente. Sí, yo creo que la ley hasta favorece eso. Siempre y cuando haya un programa de gobierno. Bueno, nosotros creemos que tiene que estar sostenido por un programa de gobierno. ¿Qué propondría el socialismo para ese programa? Por ejemplo, como condición para decirle al peronismo, por ejemplo, para el peronismo, bueno, imposible pensar sin el peronismo. Bueno, al peronismo le proponemos esto. De esa forma, nosotros somos parte. ¿Qué peronismo? Dos ejemplos. Tarifas. O sea, no a Bárbaro y a Julio Bárbaro y a... a cualquiera, no el peronismo, digamos, dentro del consenso. ¿Por qué no piensan tampoco, digamos, por eso? Digo,
permítame un segundo, digo, peronismo, en lo que es Cambiemos hoy de Santa Fe, en la Cámara de Diputados, pares míos hoy de un bloque de 9, está Nicotra, Chinali, Bukasovich, Álvarez, Mastrocola, todos peronistas. Reutemann, ustedes lo nombraban, o por lo menos que fueron dentro de la estructura del justicialismo, o sea que... ¿De qué peronismo hablan? Exactamente. Y después ¿De qué hablan? Y después están los radicales que eran socios del Frente Progresista. Por eso también. digo, yo creo que de la gente que nos una idea de construir un país distinto. En las tarifas que hubiésemos propuesto, y ahí sí haber hecho un gradualismo tanto en los niveles de consumo, para establecer a lo mejor pisos de consumo a partir de los cuales establecer una tarifa diferenciada, claramente, porque hay sectores que lo pueden pagar. Antes, el gobierno anterior subsidiaba el gas y el que calefaccionaba las piletas en los country del Gran Buenos Aires pagaba 300 pesos de gas. Eso es insostenible también. Entonces, una tarifa diferenciada por nivel de consumo y por nivel de ingreso, por situación geográfica, no es lo mismo, ya dije, lo que consumen en Buenos Aires que lo que viven en el interior del país. Y además, reconociendo que hay déficit y que uno no puede vivir por el déficit, la ecuación la planteamos al revés. Nosotros creemos que Argentina es un país rico, no es un país pobre, y que hay gente que tiene muchísima riqueza. Entonces, en vez de al déficit resolverlo siempre achicando el gasto, que siempre termina achicándose en las áreas sociales, en educación, alguna vez animarnos a hacer una reforma tributaria que aumente los ingresos. Es decir, ir por más impuestos a las mineras, que es una actividad económica extractivista. ¿Qué quiere decir? Que lo que se sacan se lo llevan. Bueno, acá hubo cuatro intentos de reforma tributaria en la provincia de Santa Fe y nunca resultaron como lo plantearon ustedes desde el principio. Bueno, pero a pesar de haber tenido en el gobierno del que fui parte en el Ejecutivo, ahora estoy en el Legislativo, hicimos reformas tributarias que siempre fueron, si se quiere, con un sentido progresivo, que pagaran más los que más tenían. Pero que se quedaron en el camino. Bueno, dentro de lo que nosotros pudimos hacer... Porque está bueno lo que yo coincido, pero digo, la empresa provincial de energía no tiene el programa que estás planteando para plantear con las tarifas a nivel nacional, tampoco con el gas y demás. Sí, lo que está planteando a nivel... La empresa provincial de energía tiene casi 300.000 tarifas sociales. Sí, pero que fíjate cuánto es una factura hoy de tarifa social. ¿Cuánto termina pagando el usuario? No, lo tiene. Además, la empresa provincial de la Pero paga energía dos veces más que en Buenos Aires, tiene un plan como el Luz y Agua Segura que está llevando... Pero Rubén, lo que paga la gente en la tarifa. Sí. Lo que paga de tarifa no hay una tarifa social, ¿no? Paga menos que el que paga más caro, pero... No, tiene una tarifa social para los jubilados también. Pero, insisto, si a usted el que le provee la energía se lo lleva a un valor 10 veces superior, es muy difícil sostener estas cosas. Sí, era más cómodo antes, cuando te lo subsidiaba. Porque también, digo, la empresa provincial de la energía, si se subsidia, hay que sacarlo de algún otro lugar. Claro. Nosotros hemos tratado de generar un revalúo en la provincia de Santa Fe. Las propiedades hoy tienen valores irrisorios. Y bueno, todavía no hemos logrado que haya un acuerdo legislativo. ¿Quién impide eso? Bueno, hoy está en el Senado con media sanción de hace mucho tiempo, pero también creo que alguna vez hay que sincerar eso. Pero, y con esto no eludo lo que usted me dice, pero también es muy difícil establecer políticas macro desde un Estado subnacional. Yo creo que nosotros estamos dando señales de ir en otro sentido. La inversión social y la presencia del Estado en Santa Fe es claramente diferenciadora de lo que sucede a nivel nacional. La última, En su mensaje a la legislatura, el gobernador planteó varios temas relevantes, reforma a la Constitución, uno de ellos, y entre otros, ¿no? Y también planteó la posibilidad de que la provincia adhiera a lo que se llama la ley de narcomenudeo. A mí me sorprendieron dos cosas de la respuesta a ese mensaje. La posición del fiscal Baclini, el fiscal general, que acompañó inmediatamente la posición del gobernador, y la opinión suya, que fue la de estar en disidencia con esa medida de adherir a la ley de narcomenudeo. ¿Eso es un ruido hacia adentro de la gestión o es una mirada independiente que usted conserva desde que opinaba lo mismo hace algunos años? Siempre sostuve que al narcotráfico como fenómeno, no solo nacional, sino internacional, hay que atacarlo integralmente.
que dividir el combate al narcotráfico lo único que hace es siempre agarrar al más débil y los grandes grupos van a seguir existiendo porque mientras haya consumo va a haber narcotráfico. Pero respecto a la problemática que hoy existe en los barrios, creo que con las herramientas que hoy tienen los fiscales, acabamos de reformar el Código Procesal Penal, en donde entre otras cosas establecimos que el tema de los delitos cometidos con la utilización de armas de fuego tienen que ir hasta las últimas consecuencias. Hoy el comercio de drogas prohibidas en el último eslabón está asociado al uso de armas. O sea que hoy ya tienen herramientas como para actuar. O sea que si hay una decisión firme en ese sentido, lo pueden hacer. Y además las penas que les corresponden por la ley que tiene alcance provincial, uso de armas, asociación ilícita, robo, ni hablar homicidio, son mucho más dolosas para los delincuentes que lo que prevé la ley nacional. Creo que sí nos merecemos, es para hablarlo largo y tendido, un debate con los legisladores nacionales de una nueva ley vinculada al narcotráfico en donde podamos sumar todos los recursos. No tirarnos competencias y parcelar el abordaje, sino sumar todos los recursos.